La luz azul de un monitor biométrico pulsa en la oscuridad, fría e implacable. Son las 3 de la mañana en el penthouse de lujo de Fernando, en la Ciudad de México, y sus ojos inyectados en sangre miran fijamente al techo. El dispositivo en su muñeca vibra, enviando una nueva lectura a la pantalla. Nivel de estrés crítico. Esta es la noche número 47 consecutiva sin dormir. Un recuento preciso que él mismo lleva. El zumbido eléctrico de los servidores y los filtros de aire es la única banda sonora de su confinamiento dorado, donde cada pitido de la máquina sirve como un recordatorio de su fracaso personal. Él, el hombre que construyó un imperio prediciendo el futuro, no puede controlar su propio presente. En la pared opuesta, un calendario digital proyecta la fecha de la fusión con el conglomerado japonés. Faltan exactamente 72 horas para la negociación final, el acuerdo que podría duplicar su patrimonio o destruirlo todo. Su cuerpo se ha convertido en un mapa de su agotamiento crónico. Un ligero temblor recorre su mano derecha, un fallo en el sistema que ni sus médicos ni los costosos gadgets de su hijo, Daniel, logran descifrar. Fernando se sienta en la cama, la sábana de hilos egipcios resbalando por sus hombros, la habitación pareciendo más una prisión tecnológica que un santuario de recuperación. Mira el horizonte de la ciudad, un mar de luces que parece burlarse de su oscuridad interior, y su imperio, visible desde esa ventana, nunca le ha parecido tan frágil. La presión en su pecho aumenta. Sabe que la falta de sueño está afectando su raciocinio, y el temblor en su mano, antes esporádico, ahora es un compañero constante. La cuenta regresiva en el calendario no es solo sobre negocios, se ha convertido en una cuestión de su propia supervivencia. A la mañana siguiente, una nueva presencia se mueve silenciosamente por el penthouse. Juana, la nueva empleada, mantiene la cabeza gacha, sus ojos absorbiendo el ambiente estéril y frío mientras limpia las superficies de vidrio y metal. Se esfuerza por no hacer ruido, siguiendo las estrictas reglas que le dieron el primer día. Cerca del mediodía, mientras limpia la sala de estar, Fernando entra, pálido, el temblor en su mano más pronunciado que nunca. Intenta tomar un vaso de agua de la bandeja, pero sus dedos no obedecen. El vaso resbala, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. El sonido agudo rompe el silencio protocolario del apartamento. Por un instante, el poderoso CEO parece solo un hombre viejo y asustado, mirando los fragmentos a sus pies, su propio fallo expuesto e innegable. Juana se acerca instintivamente, sin pensar en las reglas. «Señor, ¿está usted bien?», pregunta suavemente, su voz tranquila contrastando con la tensión en el aire. Él no responde, solo mira fijamente la mano que lo ha traicionado. Ignorando el protocolo, ella comienza a tararear una melodía simple y antigua, una canción de cuna de su pueblo, mientras recoge los trozos de vidrio con cuidado. La melodía es casi un susurro, una vibración suave en el aire eléctrico de la habitación. En otra parte de la casa, Daniel observa los monitores biométricos de su padre. Ve una anomalía en los datos, una caída súbita e inexplicable en los niveles de cortisol, un valle de un segundo en medio de un pico de estrés. Otro fallo en el sensor, murmura para sí mismo, frustrado. Fernando parpadea, sintiendo que la opresión en su pecho se afloja por un momento. El temblor en su mano disminuye notablemente. ¿Fue la melodía? ¿La distracción? No sabe decirlo, pero el alivio, aunque fugaz, fue incuestionablemente real. Mira a Juana, que ahora termina de limpiar el desastre, su rostro impasible como si nada hubiera pasado. «Gracias», logra decir, con la voz ronca por la falta de uso. Ese breve instante de calma lo asusta más que la propia ansiedad, pues fue un dato que no pudo medir, una variable que no estaba en ninguno de sus gráficos. La vulnerabilidad lo golpea con fuerza. Regresa a su oficina, pero la pequeña melodía resuena en su mente, un fantasma de una paz que pensó haber perdido para siempre. Esa noche, el insomnio regresa con toda su fuerza. Fernando se sienta en su sillón, el monitor parpadeando su sentencia digital de siempre. Mira de nuevo el reloj en la pared. Faltan ahora 48 horas. El recuerdo de aquel momento de calma,
de aquella melodía, vuelve a él. Desesperado se levanta y va hacia la puerta de su habitación, abriendo una rendija. La casa está en silencio. Piensa en la negociación que definirá su futuro. Si no consigo dormir al menos 6 horas seguidas antes de la reunión final, se promete a sí mismo, lo vendo todo, me rindo. La promesa queda suspendida en el aire, una apuesta final contra sí mismo. La cámara de seguridad en el pasillo, con su pequeña luz roja, graba su rostro atormentado, creando una pregunta silenciosa. Daniel ajusta un nuevo sensor en el marco de la puerta del dormitorio de su padre. Con suficientes datos, podemos resolver cualquier cosa, papá, dice con una convicción casi religiosa. Fernando, de pie junto a él, apenas asiente, su rostro una máscara de fatiga. La regla principal de la casa es la eficiencia, un protocolo inquebrantable de silencio y optimización. Cada comida está programada, cada llamada es monitoreada y cada dato biométrico es analizado en tiempo real. El fracaso no es una opción, especialmente ahora. El reloj digital en la pared muestra que quedan 47 horas para la reunión de la fusión. Ese plazo no es solo un recordatorio de negocios. Es el cronómetro que mide la desintegración de Fernando. Daniel no está cuidando a un padre. Está gestionando un activo crítico que amenaza con fallar. Juana se mueve por los pasillos como un fantasma, puliendo superficies que ya brillan. Su presencia está diseñada para ser imperceptible, una parte más del sistema automatizado de la casa. Mientras limpia cerca del estudio, escucha la voz tensa de Fernando en una llamada. La cláusula de salud es el único riesgo. Si se enteran de mi estado, todo se acaba. La frase queda suspendida en el aire, cargada de pavor. Juana comprende de inmediato la verdadera naturaleza de su trabajo. No se trata solo de limpiar, sino de mantener una fachada de normalidad a toda costa. El silencio de la casa no es paz, es una medida de seguridad. Un solo error, un solo ruido fuera de lugar, podría costar un imperio. Su propio sustento depende de su invisibilidad. En su habitación, transformada en un centro de mando, Daniel se inclina sobre una serie de monitores que muestran los signos vitales de Fernando. Frunce el ceño. Los datos son caóticos, erráticos. Murmura para sí mismo sobre variables no controladas, ajustando un algoritmo para filtrar lo que él considera ruido. Para Daniel, su padre no es un hombre sufriendo, sino un sistema complejo que necesita ser depurado. Su obsesión por la tecnología es su forma de buscar la aprobación de un padre al que admira pero no comprende. Está convencido de que la solución está en el próximo sensor, el próximo software, la próxima actualización. No ve a un ser humano, ve un problema de ingeniería que se niega a ser resuelto, y eso alimenta su frustración. Más tarde esa noche, en su austero cuarto de servicio, Juana tiene una breve videollamada con su familia. En la pequeña pantalla, el rostro de su hija le pregunta cuándo volverá a casa. «Pronto, mi vida, solo un poco más», responde Juana, forzando una sonrisa que no siente. El contraste entre el frío lujo del penthouse y el calor de su hogar lejano es abrumador. Ella está aquí por ellos, para asegurarles un futuro, pero el precio es su propia presencia. Esta vulnerabilidad es su ancla y su motor. Perder este trabajo no es una opción. Cada día que pasa en silencio, cada regla que obedece sin cuestionar, es un sacrificio necesario. Su miedo es tan real y palpable como la riqueza que la rodea. La doctora Camila Rojas aparece en la pantalla de la oficina de Fernando para su consulta diaria. Es una mujer de 50 años, con una mirada cálida que contrasta con la frialdad de los datos que Daniel le ha enviado. «Los números son una cosa, Fernando. Pero dime, ¿cómo te sientes?», pregunta ella, su tono lleno de una genuina preocupación. Fernando evade la pregunta, recitando sus niveles de cortisol como si fueran el precio de las acciones. La doctora Rojas insiste suavemente, sugiriendo una desconexión total de la tecnología por unos días, una idea que Fernando rechaza de inmediato. Ella acepta revisar los datos, pero su escepticismo hacia el enfoque de biohacking de Daniel es evidente. Ella anota algo en su libreta, estableciéndose como la observadora ética en este drama tecnológico. Esa noche,
el tormento de Fernando alcanza un nuevo pico. Incapaz de quedarse en su cuarto, deambula por la sala de estar como un animal enjaulado antes de derrumbarse en el sofá, agarrándose la cabeza. Desde el otro extremo del pasillo, oculta en la penumbra, Juana lo observa. El protocolo dice que debe retirarse, no intervenir, pero su compasión es más fuerte. Recordando el breve momento de calma de la mañana, toma una decisión. Tímidamente, su voz apenas un susurro al principio, comienza a cantar la canción de cuna completa. La melodía antigua, llena de una tristeza dulce, viaja por el espacio silencioso, una hebra de humanidad en un mundo de cables y cristal. No es un acto de desafío, sino de puro instinto cuidador. El efecto es inmediato y profundo. Fernando deja de temblar, gira lentamente la cabeza hacia el origen del sonido, sus ojos buscando en la oscuridad. La canción lo envuelve, desarmando sus defensas una por una. La tensión que había anudado sus músculos durante semanas comienza a disolverse. Se hunde en los cojines del sofá, su cuerpo finalmente rindiéndose. Por primera vez en 47 noches, sus párpados se cierran y cae en un sueño pesado y reparador. Allí mismo, en medio de la sala, el poderoso Fernando, el titán de la industria, duerme como un niño, vencido no por sedantes, sino por una simple canción. En su muñeca, el monitor biométrico sigue registrando cada latido, cada respiración, cada onda cerebral. En su centro de mando, las pantallas de Daniel se iluminan con alertas verdes. Anomalía positiva detectada. El ritmo cardíaco de su padre se ha estabilizado. Los niveles de cortisol han caído en picado. Las ondas cerebrales indican un sueño profundo y restaurador. Imposible, susurra Daniel, incrédulo. Revisa los registros de tiempo. El cambio es demasiado drástico, demasiado repentino para ser resultado de sus algoritmos. No corresponde a ningún protocolo que él haya activado. Una sospecha lo invade. Accede a las grabaciones de la cámara de seguridad del pasillo, buscando la causa de la anomalía. Sus ojos se entrecierran mientras ve la figura apenas visible de Juana en la distancia y escucha el audio débil pero claro de su canto. Su mundo de datos y certezas acaba de ser desafiado por una variable que no puede cuantificar. A la mañana siguiente, Fernando se despierta en el sofá, desorientado. Por un momento no recuerda cómo llegó allí. Luego, la sensación lo invade, un descanso profundo, una claridad mental que no había experimentado en meses. El persistente zumbido de ansiedad en su cabeza se ha silenciado. Se levanta, sus movimientos más fluidos, menos rígidos. El temblor en su mano ha desaparecido por completo. Aturdido, camina hacia la cocina, donde Juana prepara café en silencio. Sus ojos se encuentran por un instante. Ella aparta la vista de inmediato, temerosa de haber cruzado una línea, pero en la mirada de Fernando no hay reproche, solo una pregunta silenciosa y desconcertada. Él sabe, de alguna manera, que ella es la causa de este milagro inexplicable. Impulsado por el alivio y una desesperación creciente, Fernando toma una decisión que rompe todas sus propias reglas. Esa noche, mientras Juana se prepara para retirarse, él la detiene en el pasillo. La canción, murmura, su voz torpe por la vulnerabilidad. Necesito que la cante de nuevo. Juana se congela, el miedo apoderándose de ella. Esto va más allá de su trabajo. Es una petición íntima y extraña. «¿Señor?», pregunta, esperando haber entendido mal. «Por favor», insiste Fernando, su orgullo desmoronándose. Lo que sea que haya hecho anoche, funcionó. Este acto, un gesto de cuidado impropio, solicitado formalmente, se convierte en un pacto secreto, un evento irreversible que los une en una conspiración contra la lógica de la casa. Desde su centro de control, Daniel observa los datos de su padre con una mezcla de fascinación y sospecha. La mejora en los biomarcadores es innegable, un patrón de recuperación que sus propios métodos no lograron producir. Es un placebo, se dice a sí mismo tratando de racionalizarlo. Una coincidencia estadística, pero la duda ya está plantada. La correlación entre la presencia de Juana y la mejora de Fernando es demasiado precisa.
Decide que necesita más información, pruebas, concretas. Con una eficiencia fría, instala una nueva cámara de alta definición con audio mejorado en la sala de estar, oculta en un falso detector de humo. Su objetivo es claro: capturar esta anomalía y exponerla como lo que él cree que es, una farsa o una manipulación. Esa noche el ritual se repite, pero ahora con una tensión palpable. Juana se para en el umbral de la sala, sintiéndose expuesta bajo la invisible mirada de las cámaras. Fernando está sentado en su sillón, esperándola como un paciente esperando su medicina. Con voz temblorosa, ella comienza a cantar. La melodía fluye de nuevo, llenando el espacio. Fernando cierra los ojos, entregándose a la calma que la voz le proporciona. Juana lo observa caer en un sueño pacífico, y una pequeña parte de ella siente un orgullo silencioso por el poder curativo de su herencia. No sabe que cada nota, cada vibración de su voz está siendo grabada, catalogada y analizada como evidencia por el hombre que la ve no como una sanadora, sino como una amenaza. Daniel observa la transmisión en vivo, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Ve a su padre relajarse, ve los gráficos en sus otras pantallas volverse verdes uno por uno. Pero lo que él ve no es curación, es una intrusión. La voz de Juana, para él, es un código no autorizado que ha hackeado el sistema de su padre. Increíble, susurra, pero no con admiración. Su mente ya está formulando un plan. Empieza a redactar un informe, un documento que presentará como prueba. Usa términos clínicos y técnicos, influencia auditiva no autorizada, posible manipulación psicológica, interferencia con protocolos biométricos. El protocolo, la herramienta de control de su padre, ahora se convierte en su arma. Está listo para usarla contra la mujer que, sin saberlo, ha desafiado su autoridad. El compromiso moral de Juana se solidifica. Al ver la paz en el rostro de Fernando, comprende que ya no puede permanecer en las sombras. Ya no se trata solo de seguir órdenes o de mantener su trabajo. Ha visto el sufrimiento de cerca y sabe que posee un remedio que ninguna máquina puede ofrecer. Se compromete silenciosamente a ayudarlo, sin importar el riesgo. Este acto de compasión la ha sacado de su invisibilidad y la ha colocado en el centro del conflicto. El costo de este compromiso aún es desconocido, pero el camino ya está trazado. El incidente incitante no fue solo el canto, sino la decisión de repetirlo, transformando un impulso en un propósito. La batalla por el Mimamsend. Alma de Fernando ha comenzado oficialmente. Daniel convoca a Fernando a su centro de mando, que parece la sala de control de una misión espacial. En la pantalla principal, un complejo gráfico de ondas cerebrales pulsa en tonos rojos y amarillos. «Papá, mira esto», dice Daniel. Su tono es el de un cirujano explicando una complicación inesperada. Estos patrones son erráticos. La mejora que sientes no es sueño REM profundo. Es un estado disociativo inducido por un estímulo auditivo repetitivo. Utiliza un lenguaje deliberadamente opaco y alarmante, diseñado para infundir miedo. Fernando, que se había despertado sintiéndose renovado, ahora siente una punzada de duda. «¿Disociativo?», pregunta, y la palabra resuena como una sentencia médica. Daniel asiente gravemente, reforzando su autoridad. Es un riesgo incontrolado. Debemos volver al protocolo estricto, sin más interferencias externas. La exigencia técnica ha sido impuesta, disfrazada de preocupación filial. Él nunca menciona a Juana por su nombre. Se refiere a ella como la variable anómala o el estímulo no autorizado. En otra pantalla, presenta una grabación de la canción, pero procesada a través de un software que la transforma en una serie de picos y valles sin alma. Como puedes ver, acústicamente es insignificante, argumenta, señalando la fría visualización de datos. Pero su impacto en tu neurología es preocupante. Muestra cómo ciertas frecuencias de la melodía se superponen con patrones cerebrales asociados a la hipnosis ligera. No estás descansando de verdad, papá. Estás siendo programado. La duda echa raíces profundas en la mente de Fernando. La ciencia de su hijo, que siempre fue un motivo de orgullo, ahora se está volviendo contra su única fuente de alivio.
La evidencia crucial de Daniel es un video corto, grabado por la cámara oculta. Muestra a Fernando durmiendo plácidamente en el sofá. Daniel hace zoom sobre la mano de su padre, que tiene un espasmo casi imperceptible. «Ahí está», dice Daniel, su dedo índice tocando la pantalla. «Actividad neuromuscular involuntaria. Es un efecto secundario claro de este estado inducido. El movimiento podría ser un simple tic del sueño, pero en el contexto que Daniel ha creado, parece siniestro y amenazador. Esto no es curación, es un síntoma de un problema más profundo». Fernando observa la pantalla y la confianza en su propia recuperación comienza a desvanecerse. Daniel ha tomado un momento de paz y lo ha torcido hasta convertirlo en una prueba de que algo va terriblemente mal. A pesar de las dudas sembradas por su hijo, Fernando tiene una videoconferencia crucial con los banqueros de Tokio esa tarde. La presión es monumental. En un acto de rebelión silenciosa, le pide a Juana que se quede en la habitación contigua, dejando la puerta entreabierta. No le pide que cante, solo necesita sentir su presencia cercana. Durante la llamada, su voz es firme, su mente afilada como una navaja. Argumenta, negocia y domina la conversación con una lucidez que sorprende a todos, incluyéndolo a él mismo. Cierra un preacuerdo clave que fortalece su posición para la fusión. Cuelga y siente una oleada de poder. El resultado práctico es innegable. La variable anómala acababa de asegurarle una ventaja de millones de dólares. Lleno de confianza, Fernando busca a Daniel para compartir su victoria. «Funcionó, hijo. Estuve más agudo que nunca en años». Sin embargo, Daniel, que ha estado monitoreando la biometría de su padre, durante la llamada no comparte su entusiasmo. Su rostro muestra una preocupación calculada. «Tu ritmo cardíaco era peligrosamente bajo, papá. Operabas con una calma artificial, casi sedada. Es como un atleta usando betabloqueantes. Sí, ganas, pero estás haciendo trampa con tu propia biología». Invalida por completo la victoria de Fernando, reformulándola no como un éxito, sino como un riesgo inaceptable. Esto no es sostenible. Es una muleta que podría romperse en el peor momento posible. Concluye, usando su autoridad de experto para aniquilar la confianza de su padre. Aprovechando la confusión de Fernando, Daniel da el siguiente paso. «Por tu propia seguridad, voy a insistir en un aislamiento protocolario estricto hasta la reunión de la fusión», declara, su tono dejando claro que no es una sugerencia. La empleada, dice, usando el término más impersonal y frío posible, debe restringir su acceso únicamente a las áreas de servicio. No más interacción personal de ningún tipo. Es una medida de contención para proteger el sistema. Fernando, debilitado por la duda y el asalto verbal de su hijo, se siente acorralado. Discutir requeriría una energía que simplemente no posee en ese momento. Acepta con un asentimiento cansado, derrotado. La orden se transmite a Juana a través del supervisor de la casa, sin ninguna explicación. Ha sido oficialmente aislada. Esa noche, Juana está confinada en la cocina, puliendo la plata mientras escucha el silencio opresivo que ha vuelto a la casa. Sabe que algo ha cambiado drásticamente. A través de la puerta entreabierta del pasillo de servicio, ve a Daniel instalar un nuevo dispositivo en la puerta del dormitorio de Fernando. Una cerradura biométrica de alta seguridad que solo se abre con la huella digital de Daniel. La puerta se cierra con un clic metálico y definitivo, sellando el cuarto. Fernando ahora no solo está monitoreado, está efectivamente encerrado. Juana se da cuenta de que la situación ha escalado a un nivel peligroso. No solo le han prohibido ayudar, sino que el hombre al que intentaba cuidar ahora es un prisionero en su propia casa. La pregunta flota en el aire. ¿Qué hará Daniel ahora que tiene el control total? El primer ataque público es sutil, pero devastador. Daniel, usando un seudónimo, publica en un influyente foro de biohacking la historia de un CEO prominente, cuya familia está lidiando con su dependencia de remedios folclóricos no verificados, proporcionados por personal doméstico. No usa nombres, pero los detalles son lo suficientemente específicos para que cualquiera dentro del círculo íntimo de Fernando conecte los puntos.
El post incluye una captura de pantalla de los datos biométricos de Fernando, mostrando el pico de estrés seguido por la caída anómala. Junto a ella, coloca una foto borrosa y sacada de contexto de Juana, tomada por una cámara de seguridad mientras servía té, haciéndola parecer sombría y misteriosa. La narrativa implícita es clara. Un hombre poderoso y vulnerable está siendo manipulado. La publicación se propaga como un virus. La reacción se divide en 3 capas predecibles. Un pequeño grupo de viejos amigos de Fernando lo defiende en privado, enviándole mensajes de apoyo y desestimando el post como chismes maliciosos. Sin embargo, el grupo más grande, el de los socios comerciales y conocidos, se vuelve notablemente cauteloso. Las llamadas disminuyen. Los correos electrónicos se vuelven más formales. La gente no quiere verse asociada con un escándalo potencial, especialmente tan cerca de la fusión. Por último, los críticos y rivales de Fernando aprovechan la oportunidad. En redes sociales, empiezan a aparecer comentarios anónimos especulando sobre la estabilidad mental del CEO, usando la imagen de Juana como símbolo de su supuesta debilidad. La distorsión ha comenzado. Sintiéndose acorralado por el repentino silencio de su red de contactos, Fernando intenta contraatacar con hechos. Emite un breve comunicado a través de su portavoz afirmando que su salud es robusta y que está totalmente preparado para las próximas negociaciones. Describe la reciente mejora en su estado como el resultado de un nuevo régimen holístico supervisado por su equipo médico. Es una declaración corporativa fría y calculada, diseñada para proyectar control y normalidad, pero carece de la calidez y la verdad de lo que realmente ocurrió. Al tratar de encajar su experiencia en una narrativa aceptable, la vacía de su poder. La declaración es recibida con escepticismo, vista como un intento de control de daños, en lugar de una explicación genuina. Daniel observa la reacción a la declaración de su padre con una sonrisa satisfecha. Es exactamente lo que esperaba. Ahora tiene el escenario preparado para su siguiente movimiento, respondiendo a su propio post anónimo, pero esta vez desde otra cuenta falsa, lanza una nueva distorsión. Introduce una palabra clave, un rótulo venenoso: curanderismo. Escribe: es alarmante cómo las élites, cuando se enfrentan a problemas reales, recurren a prácticas arcaicas y peligrosas. Esto no es holístico, es charlatanería. El llamado personal de confianza a menudo explota la vulnerabilidad de sus empleadores. ¿Es cuidado o es una forma sutil de extorsión? La acusación es grave y cambia por completo el tono del debate, de la preocupación a la sospecha criminal. La palabra curanderismo se pega, empieza a ser repetida en los comentarios y compartida en círculos más amplios. El rumor ahora tiene un nombre, una etiqueta que lo hace fácil de difundir. Juana, sin saberlo, ha sido transformada en una figura siniestra, una curandera que se ha infiltrado en la fortaleza de la élite tecnológica. La presión psicológica sobre Fernando se intensifica. Ahora no solo lucha contra su insomnio, sino también contra una narrativa pública que lo pinta como un anciano crédulo y senil. La vergüenza se suma a su agotamiento. Recibe una llamada de uno de los miembros de la Junta, quien, con un tono falsamente preocupado, le pregunta si todo está en orden en su casa. La doctora Rojas llama a Fernando, su voz llena de urgencia. Fernando, estoy viendo cosas terribles en línea. Necesitamos emitir una declaración conjunta, una explicación médica clara de lo que está pasando. Puedo hablar sobre el poder de la música en la reducción del cortisol, la respuesta neurológica a las frecuencias vocales familiares. Hay ciencia detrás de esto. Pero Fernando, humillado y confundido, se niega. No, Camila, eso solo echaría más leña al fuego. Me haría parecer aún más débil, dependiendo de una canción de cuna para funcionar. Su negativa a defender a Juana públicamente, por miedo a su propia imagen, es una traición silenciosa y él lo sabe. La deja sin otra opción que observar cómo la mentira crece. El micro cliffhanger llega en forma de correo electrónico. Es del director del conglomerado japonés, el señor Tanaka. El mensaje es corto y formal. Estimado Fernando-san, hemos observado con preocupación ciertos rumores en línea.
Confiamos en que son infundados. Sin embargo, para asegurar la total transparencia antes de nuestra reunión final, solicitamos una evaluación médica independiente y completa, a ser realizada por un médico de nuestra elección. Esperamos su cooperación. El ataque de Daniel ha alcanzado su objetivo. Ha logrado sembrar suficiente duda como para que los socios japoneses exijan una prueba. La fusión, y con ella todo el imperio, de Fernando, ahora pende de un hilo aún más delgado. El Frente Social acaba de crear una consecuencia institucional devastadora. El cerco burocrático se cierra con la llegada de un mensajero. Entrega un sobre con el logo del conglomerado japonés. Dentro, una notificación formal. La evaluación médica independiente solicitada por el señor Tanaka ha sido programada. No es una petición, es una orden. La fecha es en 24 horas, justo el día antes de la negociación final. El documento especifica que el nuevo médico designado, el Dr. Benítez, es un especialista en neurología y psiquiatría forense, conocido por su enfoque riguroso y escéptico. Para Fernando, esto se siente como una auditoría, una investigación. El lenguaje frío y legalista del documento deja claro que su capacidad mental para dirigir la empresa está oficialmente bajo escrutinio. La presión es ahora insoportable. No solo debe probar que está sano, sino que debe hacerlo bajo la mirada de un inquisidor. Al día siguiente, llega el doctor Benítez. Es un hombre de mediana edad, con una expresión impasible y ojos que no revelan nada. Su revisión es fría y protocolaria. No pregunta a Fernando cómo se siente. Le somete a una batería de pruebas cognitivas cronometradas. Le pide que repita secuencias numéricas, que identifique patrones complejos y que responda a preguntas capciosas diseñadas para detectar fallos lógicos. Fernando, bajo una inmensa presión y con la ansiedad carcomiéndolo por dentro, comete pequeños errores. Duda en una secuencia numérica. Tarda demasiado en un problema de lógica. Cada pequeño fallo es anotado meticulosamente por el doctor Benítez en su tableta, sin ningún comentario. Daniel observa todo desde un rincón, con una expresión de falsa preocupación que apenas oculta su satisfacción. Después de las pruebas, el doctor Benítez hace una exigencia formal. Necesito acceso completo a todos sus registros biométricos de los últimos 3 meses, así como a todas las grabaciones de seguridad del interior de la residencia. Tengo un plazo de 6 horas para presentar mi informe preliminar a mis clientes. La petición es una clara invasión de la privacidad, pero Fernando no tiene más remedio que aceptar. Daniel, con una eficiencia casi teatral, le entrega al doctor un disco duro encriptado. Aquí tiene todo lo que necesita, doctor. Creemos en la transparencia total. Sabe exactamente lo que el doctor Benítez encontrará. Los datos caóticos, la anomalía del canto de Juana y el video del espasmo muscular. Todo ello enmarcado por sus propias notas sobre la inestabilidad de su padre. Mientras el doctor Benítez revisa los datos en otra habitación, Fernando intenta desesperadamente preparar sus propias evidencias. Llama a la doctora Rojas. Camila, necesito que vengas ahora mismo, tienes que hablar con él, tienes que explicarle la ciencia detrás de esto. La doctora Rojas, aunque duda de que la escuchen, acepta de inmediato. Reúne sus propios archivos, gráficos que muestran correlaciones positivas entre la terapia musical y la reducción del estrés en otros pacientes. Estudios publicados en revistas médicas. Pero se enfrenta a un obstáculo burocrático. Al no ser la médica oficialmente designada para la evaluación, su acceso al penthouse está restringido. Daniel, al ser informado de su llegada, le niega la entrada en la puerta principal. Lo siento, doctora Rojas, pero el protocolo de evaluación prohíbe interferencias externas, le dice por el intercomunicador. Juana, confinada en las áreas de servicio, se siente completamente impotente. Desde la cocina escucha fragmentos de las conversaciones tensas. Ve el pánico en el rostro de Fernando cuando pasa por el pasillo. Sabe que él está perdiendo esta batalla. En un acto de desesperación silenciosa, prepara un té de hierbas tradicional de su pueblo, una mezcla de manzanilla y tila conocida por sus propiedades calmantes. Es todo lo que puede hacer. Se lo entrega a Fernando cuando lo encuentra solo por un momento. Señor, por favor, beba.
Esto le ayudará a calmarse. Es un gesto pequeño, casi insignificante en medio del caos, pero para Fernando es el único acto genuino de cuidado que ha recibido en todo el día. Justo cuando Fernando empieza a sentir un mínimo de calma por el té, el doctor Benítez reaparece, su rostro más severo que antes. Viene acompañado por Daniel. No es una conversación, es una emboscada. Fernando, comienza el doctor Benítez, su tono glacial. He revisado el material y, francamente, es profundamente preocupante. He encontrado evidencia de influencia externa no documentada y una dependencia de estímulos no clínicos que ponen en duda su juicio. El lenguaje es ambiguo, pero la acusación es clara. Daniel añade: «Papá, el doctor está recomendando una suspensión temporal de tus funciones ejecutivas hasta que se complete una evaluación más exhaustiva. Es por el bien de la compañía». La visita sorpresa se ha convertido en un golpe de estado. El doctor Benítez entrega a Fernando una carta oficial. «Esta es mi recomendación preliminar al conglomerado. Sugiero que su hijo, Daniel, asuma la dirección interina de las negociaciones para garantizar la continuidad. La consecuencia provisional es devastadora. Fernando ha sido marginado de su propia empresa, declarado incompetente por un médico que ha sido manipulado por su propio hijo. La fecha decisiva se establece de inmediato. Una reunión final con el señor Tanaka y el doctor Benítez a la mañana siguiente, donde se tomará la decisión final sobre su futuro. Amy, perdido el control. Su reputación está destrozada y está completamente solo. Juana, que ha escuchado la última parte de la conversación desde el pasillo, se da cuenta de la magnitud de la traición de Daniel. El té que le dio a Fernando yace olvidado en la mesa. La pequeña luz roja de una cámara de seguridad en el techo parece parpadearle, burlándose de su impotencia. Se da cuenta de que la única forma de salvar a Fernando es demostrar, de una vez por todas, que el poder de su canción no es brujería ni manipulación, sino algo real, medible y sobre todo sanador. La idea de una prueba, una demostración pública, comienza a tomar forma en su mente. Ya no es una cuestión de compasión, ahora es una cuestión de justicia. Despojado de su autoridad y enfrentando la ruina, Fernando se siente completamente perdido hasta que Juana se acerca a él, su timidez reemplazada por una determinación feroz. «Señor, hay una manera», dice ella en voz baja pero firme. «Tenemos que mostrarles. No contarles, mostrarles». La idea es arriesgada: realizar una prueba final y definitiva antes de la reunión de la mañana. Fernando, sin nada que perder, accede. El primer paso es conseguir una testigo creíble. Llama a la doctora Rojas. «Camila, necesito que entres. Daniel no te dejará pasar por la puerta principal». Juana interviene. «Hay una entrada de servicio. La usaré para guiarla». El plan se forma rápidamente. Simularán una negociación de alta presión en la sala de estar. Fernando demostrará su lucidez mientras Juana canta desde una habitación contigua, todo bajo la atenta mirada de la doctora Rojas. El mayor obstáculo es Daniel. Fernando lo confronta, no con ira, sino con un desafío calculado. «Me has declarado incompetente, me has quitado todo. Te doy una última oportunidad para probar tu punto». Propone el experimento controlado en sus propios términos. La doctora Rojas observará como testigo neutral, y tú monitorearás todos los datos que quieras. Si fallo, aceptaré tu decisión sin protestar, pero si tengo éxito, presentaré esta prueba al señor Tanaka. El ego de Daniel no le permite rechazar un desafío tan directo. Convencido de que la presión hará que su padre se desmorone, acepta. «Prepara tu teatro, papá. Mis sensores no mienten. El escenario está listo. Las condiciones son claras. Una prueba de fuego, con testigos de ambos lados del conflicto». Minutos antes de la prueba, Juana se reúne con la doctora Rojas en un pasillo discreto. Rápidamente le explica los indicadores de comportamiento a observar, las mismas señales sutiles que ha estado memorizando durante semanas. «Mire su mano derecha, doctora. Ahí empieza el temblor. Escuche la cadencia de su voz. Se vuelve vacilante. Su postura se encorva cuando la presión aumenta». La doctora Rojas asiente.
absorbiendo cada detalle. Prepara su libreta y un bolígrafo, una herramienta analógica deliberada en medio de la fortaleza digital de Daniel. Ella no registrará el cortisol, sino la humanidad. Su papel es crucial, ser la registradora imparcial que puede traducir la sabiduría ancestral de Juana al lenguaje de la observación clínica. La prueba comienza. Fernando se sienta en su sillón frente a una pantalla oscura que simula una videollamada. Daniel se sienta en un rincón, rodeado de sus monitores. La doctora Rojas se posiciona en un ángulo que le permite ver tanto a Fernando como las pantallas de Daniel. Comienza, ordena Daniel. Fernando empieza a hablar, simulando su presentación a los japoneses. Su voz es tensa, casi un susurro. La mano derecha sobre la mesa comienza a temblar visiblemente. En sus monitores, Daniel sonríe con suficiencia al ver los niveles de estrés dispararse. Señala la pantalla para que la doctora Rojas la vea. Datos, dice él en voz baja, como si la palabra lo explicara todo. La doctora Rojas lo ignora, sus ojos fijos en Fernando. Desde el comedor adyacente, fuera de la vista pero claramente audible, la voz de Juana se eleva, suave y constante. La melodía antigua se desliza en la habitación. Durante los primeros 30 segundos nada cambia. Fernando sigue luchando con sus palabras. Entonces ocurre la transformación. Primero, sus hombros se relajan, liberando una tensión que parecía petrificada. El temblor en su mano derecha se detiene por completo. Su voz, que era débil y vacilante, gana fuerza y claridad. Comienza a articular puntos complejos de la negociación, citando cifras y cláusulas de memoria, su discurso fluyendo sin esfuerzo. Ya no está actuando, está en completo control, su mente tan afilada como el acero. La atmósfera en la sala cambia de tensión a asombro. La cámara de la narrativa ahora se enfoca en las reacciones. La sonrisa de Daniel se ha desvanecido, reemplazada por una mueca de incredulidad. Se inclina hacia sus monitores, que ahora muestran una contradicción imposible. Los gráficos de estrés están cayendo en picado, la frecuencia cardíaca está estabilizada en un ritmo tranquilo y las ondas cerebrales muestran un patrón de concentración máxima. ¿Cómo?, murmura tocando furiosamente la pantalla, buscando un error de calibración, un fallo en el sistema. No puede aceptar que sus datos, su verdad objetiva, estén siendo reescritos en tiempo real por una simple canción. Su certeza se desmorona chip por chip ante sus propios ojos. La doctora Rojas, que había estado anotando frenéticamente, deja caer su bolígrafo sobre la libreta. Ya no necesita registrar los fallos, porque no hay ninguno. Simplemente observa, con una expresión de profunda maravilla. Levanta la vista y su mirada se encuentra con la de Juana, que está de pie en el umbral del comedor, observando en silencio. En ese cruce de miradas hay un reconocimiento mutuo. La doctora no solo ve a una empleada, ve a una colega, una sanadora cuyo método es diferente pero cuyo resultado es innegable. La ciencia y la tradición se han encontrado no como adversarios, sino como aliados. El escepticismo de la doctora se ha transformado en una validación observable y llena de respeto. Cuando Fernando termina su presentación improvisada, el silencio en la sala es denso. Se reclina en su sillón, no exhausto, sino energizado. Su mirada se fija en su hijo. «¿Y bien, Daniel?», pregunta, su voz tranquila pero cargada de un poder recién recuperado. Antes de que Daniel pueda responder, la doctora Rojas se pone de pie y se acerca. Sostiene su libreta. «Los indicadores conductuales son inequívocos», declara con autoridad clínica. Cese completo del temblor neuromuscular, aumento de la fluidez verbal y la recuperación de memoria en un 90%. Estabilización postural. Lo que acabo de presenciar no es un placebo, Daniel. Es una respuesta fisiológica medible y observable a un estímulo auditivo específico. La palabra específico es una estocada directa a su teoría del placebo. Este es el punto de inflexión. La prueba ha concluido y el resultado es indiscutible. La prueba observada, registrada por una profesional médica, se ha convertido en una pieza de evidencia irrefutable. Fernando, sintiendo una oleada de poder que no había experimentado en años, toma el teléfono.
Llama directamente a la asistente del señor Tanaka. Su voz es firme. Por favor, informe al señor Tanaka que tenemos nueva evidencia crucial que presentar en la reunión de mañana por la mañana. La doctora Rojas, mi consultora médica, asistirá conmigo. Hace una pausa y luego añade, sellando el destino de su hijo. Y mi hijo Daniel también estará presente. Es imperativo que escuche esto. El poder ha cambiado de manos. Fernando ya no es el acusado, ahora es el fiscal. La sala de juntas es un campo de batalla silencioso. De un lado, el señor Tanaka y el doctor Benítez, sus rostros impasibles como estatuas de granito. Del otro, Fernando, sereno y centrado, y a su lado la doctora Rojas, con una carpeta en su regazo. Daniel está sentado un poco apartado, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre una tableta, su última conexión con el mundo de datos que está a punto de traicionarlo. Juana no está presente. Su ausencia es una declaración en sí misma. La prueba no depende de su presencia, sino de la verdad que ha revelado. El aire está cargado de una tensión eléctrica. Fernando es el primero en romper el silencio, su voz tranquila pero resonante. Señores, gracias por estar aquí. Empecemos por la verdad. He estado enfermo. Los datos que han visto son correctos, pero la historia que cuentan está incompleta. Fernando no se defiende. Ataca. Mi hijo, en su afán por resolverme, como si fuera una ecuación, omitió la variable más importante, la conexión humana. Se vuelve hacia el doctor Benítez. Doctor, su evaluación se basó en un conjunto de datos cuidadosamente seleccionados para probar una hipótesis preexistente, la hipótesis de que yo era inestable. Anoche realizamos una nueva prueba, una prueba completa y transparente, para corregir esa omisión. Señor Tanaka se inclina ligeramente hacia adelante, su interés finalmente avivado. No interrumpe, simplemente observa su mirada cambiando de Fernando a un cada vez más pálido Daniel. La estrategia de Fernando es brillante. No refuta los datos, sino que expone la manipulación detrás de su presentación. Cede la palabra a la doctora Rojas, quien abre su carpeta. Lo que presencié anoche fue una demostración clínica de la neurociencia del sonido y la seguridad emocional. Comienza. Su tono es académico y firme. Describe con precisión los indicadores de comportamiento que observó, el cese del temblor, la mejora en la fluidez verbal, la estabilización de la postura. Estos no son efectos de un placebo, son respuestas fisiológicas directas a un estímulo auditivo que el cerebro del paciente asocia con seguridad y calma, reduciendo la producción de cortisol y permitiendo el acceso a funciones cognitivas superiores. Luego se dirige al doctor Benítez. Usted es neurólogo. Conoce los estudios sobre el impacto de la música en la plasticidad cerebral. Esto no es magia, es ciencia. Doctora Rojas entonces proyecta el video del espasmo muscular en la pantalla grande. Daniel les presentó esto como prueba de actividad neuromuscular involuntaria, un síntoma alarmante, dice, su voz tranquila. Pero en el contexto completo, observando los patrones de ondas cerebrales simultáneos, esto no es un espasmo de estrés. Es un mioclono del sueño, una contracción muscular benigna que indica la transición a una fase de sueño profundo y reparador, algo que el señor Fernando no había logrado en meses. Desmonta la pieza central de Mnemosynthesis, la evidencia de Daniel, no con opinión, sino con una interpretación médica superior. Presentar este dato fuera de contexto no es solo mala ciencia, es un engaño deliberado. La palabra engaño queda suspendida en el aire, letal. Fernando retoma la palabra, su mirada fija en su hijo. Hay dolor en sus ojos, pero también una resolución de acero. Daniel no hizo esto por malicia, dice a la sala. Lo hizo por desesperación, la desesperación de no poder arreglarme con su tecnología. Su identidad, como un biohacker de élite, estaba en juego. No podía aceptar una solución que no viniera de un algoritmo, de una máquina. Expone la motivación de Daniel, transformándolo de un villano intrigante a una figura trágica, un joven brillante cegado por su propia arrogancia y su necesidad de aprobación. No puedes poner un alma en una hoja de cálculo, hijo, dice suavemente, pero la frase golpea a Daniel como un golpe físico. Es el golpe de gracia. Daniel se levanta de un salto, su fachada de
Control echa añicos. No, los datos son puros, son objetivos, exclama su voz aguda por el pánico. Es un truco, una sugestión. Una anciana del campo cantando canciones de cuna no puede superar a millones de dólares en tecnología de monitoreo. Se gira hacia el señor Tanaka, suplicante. Él está emocionalmente comprometido, no es apto para dirigir. Su arrebato, lleno de jerga técnica y desprecio mal disimulado, sella su propio destino. En su intento de desacreditar a su padre, se ha expuesto a sí mismo como inestable y poco profesional. La máscara del genio tecnológico ha caído, revelando a un niño asustado y furioso. El señor Tanaka levanta una mano, pidiendo silencio. El silencio que sigue es absoluto. Mira a Daniel, no con ira, sino con una fría decepción. Daniel-san dice lentamente, la sabiduría no siempre viene con un cable USB. Usted ha demostrado una gran inteligencia, pero una muy poca comprensión. Luego se vuelve hacia Fernando y le da una casi imperceptible inclinación de cabeza, una señal de respeto total. La decisión está tomada. Fernando lo hace oficial. Daniel, estás fuera de esta negociación y de todos los asuntos de la empresa, con efecto inmediato. Tu acceso ha sido revocado. La consecuencia es rápida, brutal y formal. Daniel se derrumba en su silla, sin palabras, derrotado por la misma lógica que creía dominar. La tensión en la sala se disipa, reemplazada por la calma de la resolución. El doctor Benítez se acerca a la doctora Rojas, susurrando una disculpa y pidiendo ver sus notas. Señor Tanaka sonríe a Fernando por primera vez. Espero con ansias nuestra reunión, Fernando-san. Parece que tiene un equipo excelente. Pero Fernando apenas lo oye. Su mirada está en su hijo, que mira al vacío, un fantasma en su propio imperio de datos. La victoria se siente hueca, una herida necesaria. Había salvado su legado, pero fracturado a su familia. La pregunta que queda no es sobre negocios, sino sobre reparación. ¿Alguna vez has tenido que ganar una batalla contra la lógica fría de alguien que amas para mostrarle una verdad más profunda? El poder de tu historia no está en tener la razón, sino en encontrar el camino de regreso el uno al otro. Con la fusión asegurada y su autoridad restaurada, Fernando se enfrenta a su decisión más difícil. La lógica empresarial dictaría despedir a Juana para eliminar cualquier rastro del escándalo. Sería lo limpio, lo profesional. Podría darle una generosa indemnización y un acuerdo de confidencialidad, borrando su existencia de los registros de la empresa. Su junta directiva, aunque aliviada por el resultado, le aconseja exactamente eso. Fernando, fue una herramienta útil, pero ahora es un riesgo de relaciones públicas. Corta los lazos, le dice uno de ellos por teléfono. La presión es inmensa para volver a la normalidad, para meter el genio de vuelta en la botella y sellarla con dinero. Es el camino fácil, el movimiento que el viejo Fernando habría hecho sin dudarlo. Sin embargo, en el silencio de su oficina esa noche, Fernando mira el horizonte de la ciudad, pero por primera vez no ve un imperio de acero y cristal, ve una prisión que casi lo consume. Se da cuenta de que la decisión sobre Juana no es un asunto de negocios, sino una prueba fundamental de su propia transformación. Despedirla sería una traición a su propia curación, una admisión de que la conexión humana es descartable una vez que ha cumplido su propósito. Sería volver a ser el hombre que valora los activos por encima de las personas. La decisión de alto costo no es sobre dinero o poder, sino sobre el tipo de hombre que quiere ser a partir de ahora. Al día siguiente, convoca una reunión extraordinaria con su equipo ejecutivo principal. La sala está llena de rostros ansiosos, esperando el anuncio de una reestructuración post-fusión. Daniel no está allí. Se le ha dado una licencia indefinida. Fernando se para al frente de la sala, pero esta vez no está solo. A su lado, de pie con una dignidad tranquila, está Juana. La sorpresa en la sala es palpable. Algunos intercambian miradas incómodas, otros apenas pueden ocultar su desaprobación. Presentarla a este círculo de poder es un acto de desafío deliberado, una declaración de que las viejas reglas ya no se aplican. Señores, comienza Fernando, su voz llenando el silencio. Quiero presentarles a Juana. Muchos de ustedes han oído rumores sobre ella.
Hoy van a escuchar la verdad de mi boca. Procede a contar la historia completa, sin omitir su propia vulnerabilidad, ni el papel crucial que ella desempeñó. No la describe como una empleada, sino como la catalizadora de su recuperación. Mientras estábamos obsesionados con los datos, perdimos de vista lo que realmente importa. Juana nos lo recordó. Y por eso no solo se quedará, sino que su rol será fundamental para el futuro de esta empresa. Anuncia la creación de la Fundación Bienestar y Raíces, una nueva división corporativa dedicada a invertir en proyectos culturales y de bienestar en las comunidades de sus empleados, y nombra a Juana como su directora asesora. La validación externa llega de una fuente inesperada. Justo cuando la sala murmura con una mezcla de conmoción y escepticismo, la puerta se abre y entra el señor Tanaka. Se había enterado de la reunión y pidió asistir. Camina hacia el frente de la sala, se inclina ante Juana con un respeto profundo y luego se dirige al equipo. Mi empresa no invirtió en sus algoritmos, dice en un inglés claro y preciso. Invertimos en el hombre que fue lo suficientemente sabio como para escuchar una canción en medio del ruido. Invertimos en el liderazgo que valora a una persona como la señora Juana. Esa es la innovación que nos interesa. Sus palabras, viniendo del nuevo socio mayoritario, son una validación inequívoca. El escepticismo en la sala se evapora, reemplazado por un rápido reajuste a la nueva realidad. El resultado inmediato sobre el caso es definitivo. La decisión de Fernando no solo es aceptada, sino que es celebrada como un golpe de genialidad estratégica. Lo que podría haber sido un escándalo se transforma en una poderosa historia de marca. La empresa tecnológica con alma humana. Juana, que momentos antes era invisible, ahora es el centro de atención, con ejecutivos acercándose a ella con un respeto recién descubierto. Ella acepta su nuevo rol con la misma humildad y gracia con la que cantaba sus canciones. Fernando observa la escena y por primera vez en mucho tiempo siente una paz que no proviene de una pantalla de datos, sino de haber hecho lo correcto sin importar el costo percibido. La verdadera fusión no fue entre dos compañías, sino entre el progreso y la tradición. La reparación más importante ocurre lejos de la sala de juntas. Fernando pide a Juana que se siente con él en la sala de estar, no como su empleada, sino como su consejera. Juana, comienza, su voz despojada de la formalidad de un CEO. Decir gracias no es suficiente. Usted no solo me salvó a mí, sino que me recordó quién era antes de que todo esto me consumiera. Él le pide que le hable de la canción, no de su efecto, sino de su origen, de su significado en su comunidad. Por primera vez, él escucha de verdad. La escucha hablar de sus ancestros, de cómo la música es un hilo que conecta generaciones. En ese momento, la dinámica de poder se disuelve por completo. Él ya no es el jefe vulnerable y ella la cuidadora secreta. Son dos seres humanos compartiendo una verdad, forjando una alianza basada en el respeto mutuo, no en la necesidad. La regularización de la situación de Juana se manifiesta en su nueva rutina. Su antiguo uniforme es reemplazado por ropa profesional. En lugar de un carrito de limpieza, ahora lleva una tableta donde organiza reuniones con el Departamento de Recursos Humanos para diseñar los primeros proyectos de la Fundación Bienestar y Raíces. Su primera propuesta es simple pero revolucionaria: crear salas de silencio en cada piso de la empresa, espacios sin tecnología donde los empleados puedan simplemente respirar. Al principio, la idea es recibida con confusión, pero cuando Fernando la respalda sin reservas, se convierte en política de la empresa. La regla del silencio, antes una herramienta de opresión, se resignifica como una herramienta de sanación y autocuidado, implementada por la misma persona que antes debía ser invisible. El reequilibrio de las relaciones exige el encuentro más difícil. Fernando va al apartamento de Daniel. Encuentra a su hijo en medio de cajas, desmantelando su elaborado centro de mando. Los monitores están oscuros, los cables desconectados. Daniel no levanta la vista. «Vine a decir que lo siento», dice Fernando, sentándose en una de las cajas. Daniel lo mira con incredulidad. «Yo te enseñé a valorar solo las métricas, los resultados cuantificables. Te convertí en una máquina de resolver problemas
porque yo mismo me había convertido en una. El fracaso es mío, no tuyo. Esa admisión de culpa desarma a Daniel. Las lágrimas brotan de sus ojos por primera vez. Solo quería que estuvieras orgulloso, susurra. En ese momento, no son CEO y subordinado, sino padre e hijo, comenzando el doloroso pero necesario proceso de reconstruir su relación desde las ruinas de su ambición. La lección aprendida se integra en el tejido de la empresa. Fernando, con el consejo de la doctora Rojas, implementa cambios radicales. Se eliminan los monitores de biometría de las oficinas, reemplazados por plantas, y arte local. Se instituye una política de desconexión digital de 1 hora al día, durante la cual se desaconsejan los correos electrónicos internos. Un mes después, la nueva rutina ya muestra sus efectos. Uno de los vicepresidentes más cínicos, que inicialmente se burló de la hippificación de la empresa, es visto en una de las nuevas salas de silencio, simplemente sentado, con los ojos cerrados, sin su teléfono a la vista. El cambio no es solo una directiva desde arriba, es una cultura que lentamente comienza a arraigarse, demostrando que el bienestar no es un obstáculo para la productividad, sino su fundamento. Una tarde, Fernando está en su oficina. El sol se pone, pintando el cielo de tonos anaranjados. La luz azul de los monitores ha desaparecido. En su escritorio, solo hay una pequeña lámpara que emite una luz cálida y suave. Juana le ha traído un regalo de su primera visita a su comunidad como directora de la fundación, una pequeña grabadora. Él la enciende. No es la voz de Juana la que escucha, sino un coro de niños cantando la misma canción de cuna, sus voces llenas de una alegría inocente. Cierra los ojos, recostándose en su silla. Por primera vez, la calma no es un estado que persigue desesperadamente, sino uno que lo encuentra sin esfuerzo. Se queda dormido allí mismo, no por agotamiento, sino por una profunda y tranquila sensación de paz.